En el yo pecador, cuando nosotros iniciamos la Eucaristía y empezamos haciendo un acto de reconciliación con Dios, pidiéndole perdón por los pecados, nosotros decimos en esa oración que he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Los pecados de palabra son todas aquellas cosas que se dicen cuando uno está exaltado y que no debe haber dicho nunca. La vulgaridad, la grosería, el desparpajo, todas esas cosas. Los pecados de pensamiento son todos aquellos, no simplemente que algún día aparecen en nuestra cabeza, porque no todos los pecados de pensamiento, no todas las cosas malas que pasan por nuestra cabeza se vuelven pecado, a no ser que uno consienta en ellos. Un mal pensamiento es un mal pensamiento, pero si uno tiene la capacidad de dejarlo pasar inmediatamente, no hay ningún problema. El pecado de pensamiento está cuando usted se queda en ellos, los consiente, los apapacha, los alimenta y se deleita en ellos. Los pecados de omisión son todas aquellas cosas que nosotros debimos haber hecho y que no hicimos. Y los pecados de acción son todas aquellas cosas que nosotros no debimos haber hecho y que sí hicimos. Yo quiero que pensemos en estos últimos dos, los pecados de acción y los pecados de omisión. ¿Hasta dónde queda nuestra responsabilidad por la omisión? ¿Y hasta dónde queda la responsabilidad de la otra persona por la acción? Porque de eso nos habla a nosotros hoy la primera lectura del profeta de Ezequiel. Empieza el Señor diciéndole a Ezequiel: a ti te he puesto de centinela. Centinela es el guardián. A ti te hago responsable de las cosas que pasen aquí. Nosotros somos centinelas. Yo soy centinela de esta comunidad. Los papás son centinelas de su propia casa. Se supone que cuando una empresa contrata a unos guardas de seguridad, la empresa tiene que responder por las cosas que pasan. La empresa de seguridad tiene que responder por las cosas que pasan a la empresa que los contrató. Uno dice: para eso los contratamos ustedes son los centinelas. Nosotros no tenemos centinelas sencillamente porque sí. Los centinelas no son mirones. Los centinelas son gente que se aseguren de que las cosas se hagan bien hechas y que todo quede resguardado. Los papás son centinelas de su casa. Usted ha sido puesto como centinela de su casa. Pero el Señor le dice a los centinelas, le dice: cuando escuches una palabra de mi boca, tú tendrás que advertir. Es decir, hay cosas que sencillamente cuando uno las escucha de parte de Dios, uno no puede ser, como dice el profeta Jeremías, un perro mudo. Así lo dice él. Imagínense ustedes un perro que no ladra. Esos perros que nosotros los compramos o los adoptamos pensando en que sean guardianes de la finca, guardianes de la casa, pero imagínese usted un perro todo el día echado en la cama del dueño, un perro que mantiene en una cuna que no ladra cuando tiene que ladrar, cuando se meten los ladrones. Eso es un perro mudo. Y dice el profeta Jeremías que nosotros no podemos ser perros mudos, que hay momentos en los cuales necesariamente, aunque pueda llegar a costar trabajo, uno tiene que aprender a decir las cosas que hay que decir. Y el Señor dice a los centinelas, dice: cuando tú escuches una palabra de mi boca, advertirás de mi parte. Y fíjense la reflexión que hace. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte. Es decir, si Dios ya da una sentencia sobre el malvado, pero tú no hablas para advertir al malvado de que cambie de conducta. Él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Al centinela se le acusará de un pecado de omisión y al malvado se le acusará de un pecado de acción. Al malvado se le acusa porque hizo y al centinela se le acusa porque no hizo, porque se quedó callado cuando debió haber hablado. Y dice después:
Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Aquí lo que el Señor está diciendo es que cada quien es responsable de sus propias acciones. Nadie es responsable del actuar de los demás. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? En saber advertir, en el lugar donde somos centinelas, que es necesario hablar porque se nos ha confiado la guarda de ese lugar, de esa casa, de esa comunidad, pero uno no lo hace. Uno es responsable por guardar silencio, el otro es responsable por su acción. El Señor no nos va a pedir cuentas a nosotros de la acción del otro, sino de no haber advertido, de no haber corregido oportunamente. A veces uno por comodidad, por tranquilidad, por llevar la fiesta en paz, uno dice, yo mejor no digo nada, que cada quien haga lo que le dé la gana. El guardián es puesto como guardián de lugares específicos. Uno no es guardián del mundo. Es decir, hay lugares donde no es a nosotros quienes compete hacer la advertencia. Si usted es jefe de una empresa, si tiene empleados a su cargo, usted tiene la responsabilidad y la guardia, y usted es centinela de las personas que tiene bajo su cargo. Pero usted no es guardián de la casa ajena, ni uno es guardián de la empresa ajena, ni uno es guardián de la vida del vecino, ni yo soy guardián de la parroquia del Espíritu Santo. Yo soy centinela de la parroquia Santa Teresita. Cuando uno entiende lo que significa una circunscripción, que estamos circunscritos y que tenemos una responsabilidad aquí y ahora, ahí es donde uno tiene que preguntarse si está haciendo las cosas correctamente. Ustedes saben muy bien que a nadie le gusta que nadie corrija a sus hijos. Para evitar que otro corrija a mis hijos, yo tengo que ser centinela de mi casa y yo tengo que corregir a mis hijos. Si no me gusta que otro los corrija, los corrijo yo. Pero usted no puede sencillamente pasar de agache, como que no nos metamos en problemas, esto no es mi dificultad, esto no es un asunto mío, porque si es un asunto de la familia, por lo menos usted lo advierte. No se trata de que se vuelva un sirirí, que se vuelva un tiquitaque, dele y dele y dele una y otra vez. Con que lo diga una vez, ha salvado su responsabilidad. Porque yo entiendo que nosotros no tenemos control sobre la vida de ninguno. Nosotros a duras penas luchamos por tener control sobre nuestra propia vida y aprender a conductarnos. Pero imagínense ustedes cuando uno intenta echarse encima la responsabilidad de que los hijos se porten bien, de que el otro que se fue para Estados Unidos se porten bien. Ustedes se imaginan semejante carga encima donde uno quiere tener dominio de todo eso, eso no es posible. Pero de lo que sí es posible es que uno advierte en lo que uno se ha percatado hasta donde debe advertir, oído. Y la persona a la que se hace la corrección es la directamente implicada en el asunto, no a la familia. Porque a veces el hijo de uno se porta mal y uno empieza a contarle a los hermanos de uno, a los tíos. ¿Qué le importa a los tíos que usted le cuente un asunto que tendría que hablarlo directamente con su hijo?
Es que nosotros estamos haciendo procesos supuestamente de corrección o de aconductamiento a través de intermediarios. Como no somos capaces de decir las cosas a nuestra familia con el amor, el cariño con que deberíamos decirlo, entonces le contamos al otro, ¿no? Y a ver si el otro, oye, ¿por qué no le dices tú? O llegan hasta donde mí, ¿por qué no le dice usted, padre, yo? Eso es un problema mío. Y yo espero estar haciéndome entender en eso. Porque hay personas que no son capaces de hablar en lo que tienen que hablar y quieren delegar su responsabilidad, el ser centinelas, en espacios o en lugares donde no les corresponde ser centinelas, delegándoselo a otro. Porque imagínense en este cuadro hipotético, que alguien me diga a mí, padre, ¿usted por qué no llama a fulano de tal y habla con él? Imagínense que yo lo hiciera, que jamás lo hago, y el otro dijera, ¿y a usted eso qué le importa? Deje de ser metido. ¿Por qué no me lo dijo la otra persona? ¿Por qué no me lo dijo ella? ¿Por qué no me lo dijo él? A mí me preocupa, y permítanme decírselos, y se lo voy a decir con mucho cariño. Ustedes a veces con sus hijos delante del cura tienen comportamientos inadecuados. A veces ponen al pelao ahí al frente de uno, me ha pasado muchas veces. Padre, imagínese que este es mi hijo, regáñelo porque no viene a misa. Señora, ¿usted cree que yo voy a hacer eso? Yo puedo tener la cara que sea, pero yo no me voy a poner a regañar pelao ajeno porque no viene a misa. Y una vez le dije a alguien, no se ponga a regañar a su pelao delante de los sacerdotes, porque va a producir el efecto contrario. Porque los pelados se sienten ridiculizados. Cuando usted dice, es que mire, vea, este es el hijo mío, se porta mal, regáñelo, dígale algo, llame la atención. El centinela es usted en su casa. Y no haga sentir mal al pelao, no lo ridiculice delante de nadie. No se puede ridiculizar a los hijos en un afán por aconductarlos, a ver si se portan bien, porque van a producir el efecto contrario. Lo que usted puede pedir es, en privado, solo, sola, sin sus hijos, sin el hijo, tengo esta situación con un hijo, ¿qué puedo hacer yo? Eso es distinto. Pero no los exponga de la manera como a veces lo hacen. Y se los digo porque la experiencia la he vivido muchas veces. Muchas veces. A veces veo que traen a los pelados, a los adolescentes, los papás, me ven allá sentado y uno ve que empujan al hijo, a la hija, anda, ve, confiésate. No quiere confesarse. No lo obligue. Cuando se sientan, yo les pregunto, ¿te quieres confesar? Me dicen la verdad, no. Entonces vaya para la casa tranquilo. Es que eso no es así, eso no funciona de esa manera. Porque la absolución de los pecados es producto del arrepentimiento y del acercamiento personal, sincero, transparente al Señor. Yo espero estar haciéndome entender para que ustedes comprendan dónde alcanza la responsabilidad de ustedes, dónde alcanza la responsabilidad mía, de qué manera son centinelas ustedes, de qué manera soy centinela yo. Tenemos el deber de decir lo que hay que decir. Dice el Señor, si el malvado persiste en su maldad y tú no le dices nada, al malvado le pido cuenta de su acción y a ti te pido cuenta de tu omisión. Pero si tú dices lo que hay que decir y el malvado persiste en su maldad, al malvado le pido cuenta de su acción, pero tú salvarás tu vida porque tú hiciste lo que tenías que hacer. Hablaste en el momento en que tenías que hablar. Y miren, en estas cosas
decirlo una sola vez es suficiente. Para que no se vuelva uno cansón y dele otra vez con el mismo tema. Y dele, y dele. El ser centinelas es permitirnos entender de qué soy yo guardián, qué es lo que yo debo custodiar, qué es lo que yo debo proteger. Yo debo proteger mi familia. Incluso, oigan esto que les voy a decir, yo tengo que proteger mi familia hasta de los familiares. Porque los familiares son los que están fuera del círculo de la familia. La familia es el papá, la mamá y los hijos. Esa es la familia. Los familiares son la abuelita, los tíos, los primos, los cuñados y todos los que están alrededor. No es lo mismo familia que familiares. Y a veces uno tiene que hasta saber guardar su familia de los familiares. Porque los familiares pretenden meterse en la familia. Y los familiares que se meten en la familia muchas veces dañan la familia. Porque quieren ser centinelas de la familia del otro. Pero no son centinelas de su propia familia, de su propio hogar. Por eso a veces uno le quiere decir a su hermano cómo tiene que vivir, cuando uno mismo puede llegar a ser un desastre. ¿De qué somos centinelas? ¿De qué somos guardianes? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? ¿Hasta dónde abarca nuestra responsabilidad? Y por favor entienda que el Señor no le va a pedir a usted cuenta de lo que usted no es responsable. El Señor no pide cuentas de pecado ajeno. Y por eso el Señor también va a decir a través del profeta: no cargarán los padres con la culpa de los hijos, ni cargarán los hijos con la culpa de sus padres. Cada quien responde. Si yo tengo la capacidad y la posibilidad de advertir, advierto. Hasta ahí llega mi responsabilidad. ¿Que duele? Duele porque uno no quiere ver a su familia irse al despeñadero. Y a veces uno tiene que enfrentar con mucho dolor, muchísimo dolor, darse cuenta que en la obstinación y en la testarudez de los miembros de nuestra casa, cada quien quiere vivir como le da la gana. Duele mucho, pero ahí no nos queda sino simplemente doblar rodillas, clamar misericordia para que el Señor toque el corazón de esos miembros de la familia que no quieren entrar en razón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al